Hola, bienvenido a un episodio más de Más que Calorías. Yo soy la nutrióloga Carla María y estoy muy contenta de tenerte aquí el día de hoy en otro episodio de Más que Calorías, este podcast que pues nació para ayudarte a ti y a pues las personas que lo necesiten a llevar una relación más bonita con la comida, desde un lugar más gentil, entendiendo que somos muchísimo, muchísimo más que un cuerpo y bueno, pues nos podemos cuidar de muchísimas formas, más allá que lo que toda la vida nos han dicho acerca de lo que es una alimentación saludable. Entonces, bueno, pues mil gracias por estar aquí. Estoy muy, muy contenta de tenerte aquí el día de hoy. Y hoy tengo un episodio que, creo que últimamente ha rondado por mi cabeza muchísimo y creo que es algo que quiero compartir contigo porque pues, híjole, por alguna razón siento que hay temporadas en que de repente nos bombardean por todos lados con tienes que cuidarte, tienes que llevar un estilo de vida saludable, tienes que hacer esto y lo otro y esta forma de comer es la forma ideal y si no estás llevando este estilo de vida, entonces la estás regando horrible y no te estás cuidando y no te importa tu salud, etcétera, etcétera. Y creo que, o sea, yo sé que, bueno, pues esto a lo mejor solo me está pasando a mí en este momento, pero creo que por alguna razón, pues estoy viendo muchísimo contenido en redes sociales, pues desde este lugar pues muy obsesivo en relación a lo que es cuidarnos. Si tú eres una persona que sigue mi contenido, pues bueno, sabrás que yo soy una nutrióloga que no estoy a favor de una alimentación cuadrada, de una alimentación llena de reglas, una alimentación que se sienta como dieta. ¿Por qué? Porque así no es la vida. La vida no es cuadrada y la vida tiene que tener esa flexibilidad sí o sí, porque si no, perdón, pero todo lo que es rígido está destinado a romperse tarde o temprano. Y el problema es que lo que se supone, porque ninguna evidencia es tan contundente como para decir si un alimento jamás se debe consumir. O sea, con esto me refiero a que a veces veo recomendaciones súper extremistas, como de nadie jamás en la vida debería comer azúcar, ¿no? Entonces es como, creo que a veces la evidencia más bien se puede tergiversar muchísimo y llegar a estas como pues extremismos, prácticamente son extremismos y forma de ver la alimentación como algo sumamente cuadrado y pues bueno, pues yo no creo que eso pueda ser posible. ¿Por qué? Porque somos seres integrales que no somos máquinas perfectas. La conducta alimentaria y lo que comemos o dejamos de comer, o incluso el estilo de vida que llevamos, depende de muchísimas cosas, como para querer que todos sigamos las mismas pautas o querer que llevemos una alimentación incluso súper cuadrada, porque eso no es real, no funciona así. Entonces, pues bueno, me pareció súper importante hacer este episodio hablando de, pues, esta cultura de la obsesión con lo saludable que tristemente, y hace poco subí un post hablando de ortorexia, que es como este trastorno que muy poco se habla de él y que es muy común, que está súper normalizado y justamente ese es el problema de normalizar cosas dañinas, ¿no? Que pues nos acostumbramos a vivir así, incluso vivimos en una cultura que tristemente, pues, si tú eres una persona que se cuida, que hace dietas, que se compra 20,000 suplementos, que come orgánico, que pues todo el mundo te va a aplaudir, o sea, todo el mundo te va a admirar, todo el mundo va a decir, wow, cómo se cuida esa persona, yo quiero cuidarme de esa forma, probablemente, ¿no? Habrá muchos que no, pero incluso me he topado con personas e incluso yo lo llegué a vivir. O sea, yo antes cuando pues en mi idea la alimentación saludable se veía de una forma y los que no seguían una alimentación de esa forma para mí eran como pues personas a las que no les importaba su salud o personas en las que muy en el fondo de mi ser pues las juzgaba por no preocuparse por su salud, ¿no? Por no atender su alimentación o de alguna forma yo creía que iba a ser pues más admirada, más aceptada por
llevar un estilo de vida healthy, entre comillas. Y pues bueno, es que quiero hablar de esto porque creo que esta cultura del wellness y de ser saludables y del bienestar, etcétera, ha romantizado muchísimo la idea de cuidarte, ¿no? O sea, como si para todos el cuidarse se viera igual, como si todos necesitáramos lo mismo, como si todos pues fuéramos seres, pues literal, como les decía hace rato, como máquinas que tienen que hacer todo perfecto, cuadrado, etc. Y pues bueno, es importante, ¿no? Es importante hablar de esto porque ni todos somos iguales, ni todos podemos hacer lo mismo, ni todos tenemos la misma realidad. Lo saludable se ve sumamente diferente de una persona a otra. Y pues bueno, pues creo que es por esto que al ver este tipo de recomendaciones en redes sociales que satanizan alimentos, que promueven conductas, a mi punto de vista, súper extremistas y siempre lo que me he dado cuenta es que es desde este lugar de superioridad de alguna forma, ¿no? Los doctores o nutriólogos o profesionistas o incluso, o sea, hoy en día en las redes sociales la verdad es que cualquier persona puede hablar de salud, cualquier persona puede dar sus recomendaciones y lo que he notado es que siempre es como desde un poco este lugar de superioridad, ¿no? Como de todos deberíamos hacer esto, todos deberíamos cuidar esto, o sea, o el refresco, no, jamás en la vida, ¿no? ¿Y por qué digo que es un lugar de superioridad? Porque que tú puedas comprar un pan de caja, no sé, a lo mejor de puros granos germinados o un pan de caja de muchísima calidad o ahorita que está súper de moda el pan de masa madre de mucha calidad, etcétera, pues está padrísimo, pero creo que no podemos dejar de lado que las personas que tienen acceso a esa clase de alimentos muchas veces son personas sumamente privilegiadas, que tienen cierto poder adquisitivo, que no toda la gente, y menos en un país como México, pues vamos a tener acceso a lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es bien importante hacerlo notar y entender que, pues, hablar de salud es muy fácil, pero creo que cuando nos ponemos a pensar un poco más allá, nos podemos dar cuenta que, aunque es muy fácil hablar de salud desde lo que tú has estudiado, desde tu superioridad moral y el deber ser, pues ya que lo aterrizas a la vida real, ya que lo aterrizas con pacientes en consulta, ya que lo aterrizas con las personas que conoces, etcétera, o incluso con uno mismo, te das cuenta que la salud involucra muchísimo y que a veces no es tan fácil como decir, ay, me voy a quitar estos alimentos o voy a hacer esto, voy a tomarme esto, voy a hacer 3 horas o 1 hora de ejercicio al día, etcétera, etcétera, porque pues involucra muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, pues para esto es bien importante hablar de un término que también poco se habla de él. La verdad es que es un término que casi, pues bueno, casi nadie conoce, al menos no si no que no estén metidos en todos estos temas, pues de erradicar cultura de dietas, etcétera, y es el salutismo, que es esta pues creencia de que las personas tenemos por completo, digamos, la responsabilidad de nuestra salud en nuestras manos. O sea, vaya, la idea de que nuestra salud únicamente depende de nuestras conductas, cuando se sabe que la salud es algo sumamente complejo, o sea, involucra tantas, tantas cosas, muchas, muchas fuera de nuestras manos, o sea, que cuando lo piensas dices, ok, y con esto no quiero que se malinterprete, o sea, este capítulo sí creo que es fácil malinterpretar esto, porque como es tan distinto a lo que todo el tiempo escuchamos, creo que el decir, o sea, no estoy en contra en sí de que la gente quiera cuidar su salud, o sea, creo que es algo importante, definitivamente, y así sea nada más 35% lo que está en nuestras manos que depende de nuestra salud, pues bueno, creo que hay que hacerlo, lo que esté en nuestras manos, ¿no? Porque es importante. Sin embargo, hay que entender que la salud es algo muy complejo, que no es nada más lo que nos han vendido toda la vida de hacer dieta, ejercicio y dormir bien, o sea, involucra muchas cosas.
que si bien estas cosas son sumamente importantes, tenemos que tomar en cuenta muchos otros factores. O sea, sí, factores genéticos, factores de seguridad social, factores de nivel socioeconómico, factores de salud mental, factores de tantas y tantas cosas del ambiente, o sea, muchísimas cosas que van a afectar en nuestra salud, que la verdad es que es muchísimo más allá que lo que toda la vida nos han dicho que afecta en nuestra salud, que es la dieta y el ejercicio y los buenos hábitos. Entonces, como les digo, con esto no quiero que se malinterprete y que sea como de, entonces nos estás diciendo que no importan nuestros hábitos. O sea, definitivamente importan nuestros hábitos. Sin embargo, creo que se ha llevado a un extremo por completo en el que, o sea, se perpetúa mucho como la culpa si no cuidas tus hábitos, ¿no? Como que si no eres una persona que está casi pensando todo el tiempo en qué va a comer y la alimentación y el descanso y un estilo de vida saludable, de alguna forma pues se perpetúa mucho el sentir culpa por no poder hacer las cosas que a veces se nos muestra como un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, yo como nutrióloga pues he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente, muchísimos pacientes a lo largo de mi vida y pacientes con todas las clases socioeconómicas y de todos los niveles socioeconómicos, desde la señora que puede comprar en el supermercado más caro y superfoods y alimentos orgánicos y etcétera, etcétera, hasta la persona que pues a lo mejor vive en un pueblito, que a lo mejor vive al día incluso, que a lo mejor trabaja todo el día por necesidad y no tiene ni la mínima oportunidad de hacer ejercicio. O sea, y luego vienen estas frases que escuchamos en redes sociales súper reforzadoras, como de y salutistas. Eso justamente es el término salutista, como si yo puedo, tú puedes, o querer es poder, o todos nos podemos hacer 5 minutos de ejercicio al día, o todos el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, así que si tú no estás haciendo ejercicio es porque no quieres, flojo, casi, ¿no? Entonces es como, híjole, cuando te pones a ver el contexto de las personas, te das cuenta que a veces no es que no quieran, a veces es que ni siquiera son conscientes de la importancia que tiene el ejercicio porque no han recibido la educación para saber que el ejercicio es importante. Por ponerles un ejemplo, ¿no? O no tienen el tiempo, o a lo mejor ellos morirían por hacer ejercicio, pero la realidad es que no pueden porque trabajan desde 6 de la mañana que salen de su casa hasta las 9, 10 de la noche que llegan y lo último que quieren es seguir trabajando y seguir haciendo ejercicio. Entonces, creo que es bien fácil hoy en día dar recomendaciones en redes sociales desde el privilegio, desde tu realidad, desde tu cajita de lo que tú puedes hacer, ¿no? Pues sí, de incluso lo que tú haces o lo que tú crees que es correcto. Sin embargo, cuando te pones a pensar un poco más allá y te pones a pensar que tu realidad no es la misma realidad de todas las personas, pues bueno, nos podemos dar cuenta que definitivamente, pues, híjole, qué tan bueno es estar dando recomendaciones a la ligera en redes sociales, porque en redes sociales y en todos lados, porque tristemente vivimos en un mundo donde recomendaciones de nutrición y estilo de vida escuchas en todos lados. Tristemente, pues todos se creen a veces profesionales de la salud o con la capacidad de dar recomendaciones. Y bueno, obviamente siempre también es importante decir que pues hay que siempre ser muy conscientes de quién seguimos las recomendaciones, ¿no? Sin embargo, creo que pues es muy fácil dejarse llevar por tú ver a una persona que se está tomando sus jugos verdes o que está en el gimnasio y todo, pues como que es muy fácil dar por hecho que esa persona es saludable y que esa persona se cuida y que esa persona es un modelo a seguir entre comillas, cuando probablemente no sabemos absolutamente nada de la salud de esa persona, porque podemos ver a la doctora más increíble, más reconocida en un programa de tele hablando de salud y dando sus recomendaciones increíbles. Pero la realidad es que ni siquiera sabemos si esa persona es del todo saludable. Sin embargo, como hablo desde esta superioridad moral, por conocer de un tema, por tener el poder adquisitivo para comprar ciertos alimentos, pues nos vamos a ir con la finta de que esa
persona es 100% saludable y que tienes esa autoridad y que pues lo que diga es ley. Entonces, bueno, pues este episodio creo que también es una invitación para cuestionar muchísimo y reflexionar que no porque alguien nos dé ciertas, ciertas recomendaciones de estilo de vida, salud, etcétera, significa que esa persona tiene todo bajo control o que esa persona va a ser por siempre saludable, porque, como les comentaba anteriormente, la salud es algo muy complejo, la salud es algo que no está exclusivamente en nuestro estilo de vida. Entonces, pues el saludable o no saludable, pues va a depender de muchísimas cosas. Y bueno, pues no olvidar que tristemente la salud es un privilegio que no todos se pueden dar, que no todos tienen dinero ni siquiera como para ir a un nutriólogo a que les digan cómo llevar una mejor alimentación. Muchos ni siquiera, o sea, yo me imagino en las comunidades rurales, etcétera, ni siquiera muchos han de saber qué es un nutriólogo o sea, vaya, hay que ver fuera de nuestra cajita y entender que nuestra realidad no es la misma. Por lo mismo es que yo no creo que sea bueno estar dando esta clase de recomendaciones pues desde este lugar cuadrado, desde este lugar extremista, porque, como les digo, y esto es como pues lo más importante que quería dejar claro en este episodio, es que no todos estamos viviendo la misma realidad y eso es pues eso es un hecho, ¿no? Entonces sí hay que ser como profesionales más empáticos y también como consumidores de contenido, porque bueno, yo soy profesional de la salud, pero la realidad es que también he escuchado muchos podcasts, he escuchado mucha información en redes sociales, que a veces sí digo, híjole, o sea, a veces hasta yo me he llegado a sentir un poco culpable en el sentido de, ¿será que no estoy cuidando mi alimentación lo suficiente? ¿Será que me voy a morir más joven? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que ya estoy enferma? ¿Será que...? O sea, creo que es muy fácil llegar al punto en el que el buscar esta salud y este estado saludable y este estado de bienestar se puede llegar a volver una obsesión muy fácilmente, mucho más si eres una persona con personalidad obsesiva de por sí. Y es por esto justo que digo que como no todos vamos a recibir las recomendaciones de igual forma, no todos tenemos la misma realidad, pues hay que cuidar muchísimo tanto el contenido que seguimos como las recomendaciones que damos. Y bueno, pues justo algo que me gustaría abordar es, ok, entonces, si no tenemos que obsesionarnos con ser saludables, porque creo que algo que me faltó decir y que creo que es importante es, ok, pero ¿por qué no obsesionarme, no? O ¿por qué? Yo sé que a lo mejor estás pensando, ok, sí, pero ¿qué tiene de malo que yo me quiera cuidar? ¿O qué tiene de malo que yo quiera hacer 20,000 dietas? ¿O qué tiene de malo que yo, no sé, o sea, que yo pues quiera buscar esta salud? La realidad es que creo que no tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando estés consciente de las cosas que estás haciendo, del por qué lo estás haciendo y del qué tanto está conservando tu salud mental. Porque recordemos que si algo está afectando tu salud mental, pues no es saludable. Simplemente, ¿por qué no es saludable? Porque la salud mental es parte de la salud. O sea, para mí no hay salud sin salud mental. Entonces, es más, me atrevería a decir que de ahí empieza toda la salud. Porque tú puedes estar llevando la alimentación más perfecta del mundo, más increíble, pero si estás estresada porque tienes que restringirte, estás estresada porque te estás quedando con hambre, estás estresada porque no estás disfrutando tanto tu alimentación, estás estresada porque te estás prohibiendo alimentos que a lo mejor te gustan y que ves que tus amigos o tus compañeros de trabajo comen, etcétera, etcétera. Aunque a veces no lo veamos, eso nos está generando un estrés y eso nos está generando a veces, o sea, obviamente a diferentes grados y no a todos nos va a afectar igual, pero a algunas personas hacer una dieta les puede detonar una ansiedad, una depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que más que decir no te obsesiones con tu salud, es más bien ser bien consciente de cómo te están haciendo sentir las cosas que estás haciendo hoy en tu
pues estilo de vida. Por ponerte un ejemplo, o sea, vas a un restaurante y a lo mejor es tu restaurante favorito y tú ves la carta y dices, qué rico, se me antojó cañón mi pasta a la boloñesa, pero entonces llega esta vocecita de que viste un podcast, de que viste a la nutrióloga o de que simplemente todos tenemos creencias de alimentación bastante extremistas muchas veces, porque así aprendimos, porque hay que recordar que vivimos en una cultura de dietas. Y llegas al restaurante y en lugar de pedir tu pasta, llega esta vocecita y te dice, no, la pasta está pésimo porque vas a subir de peso, porque el gluten es prohibido, porque tiene grasa, porque esto, porque lo otro. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor dices, pues ni modo, no me voy a comer la pasta y quiero comerme, pues entonces, pues ni modo, pues me toca comerme una ensalada, ¿no? Que a lo mejor ni se te antojaba en ese momento, que a lo mejor una ensalada es deliciosa y sí te gusta, pero como te la estás comiendo como a modo castigo o porque la pasta es prohibida, entonces pues vas a terminar ni siquiera disfrutándola o haciéndote un poco coco wash de que qué rico, pero en el fondo tú sabes que querías la pasta. A lo mejor viendo que tu familia o tus amigos o tu pareja está comiendo una pasta deliciosa, una pizza deliciosa y tú tuviste que quedarte con las ganas por estas ideas de no debes comer pasta. Es ahí donde yo diría foquito rojo. ¿Por qué? Porque lo estás sufriendo. Y ojo, o sea, yo siempre trabajo mucho con mis pacientes como encontrar o sea, como aprender a encontrar ese equilibrio y a tomar decisiones conscientes evaluando todo el panorama. Porque, ok, ese fue un ejemplo, pero ¿qué pasaría si una persona que a lo mejor dice, híjole, pues mi glucosa en sangre ya salió un poquito alterada, o tengo diabetes, o lo que sea, y sé que tengo que mantener ciertos niveles de glucosa en sangre, y conscientemente tomo la decisión de comerme una ensalada en lugar de la pasta boloñesa, porque sé que va a ser mejor en ese momento para mi cuerpo. Sin embargo, lo hice desde un lugar de conciencia, lo hice desde un lugar de sé que para mi cuerpo va a ser lo mejor en este momento, sé que no significa que jamás voy a comer pasta, simplemente es que en este momento va a ser lo mejor para mí y lo hago desde un lugar, o sea, desde este lugar más responsable, desde este lugar más consciente, y cuando tomas decisiones conscientes hay menos espacio para que entre pues de alguna forma pues esta sensación de incomodidad, porque lo estás haciendo desde tu propia autonomía, por así decirlo. No porque la pasta está prohibida, no porque el nutriólogo te va a regañar, lo haces porque tú decides lo que a tu cuerpo le va a convenir más en ese momento. Y esto creo que es bien importante también pues decirlo, ¿no? O sea, yo con mis pacientes lo trabajo muchísimo y eso, tal cual, es aprender a conectar más contigo como un ser integral. O sea, como sí tenemos un cuerpo que hay que cuidar, pero también tenemos una mente que cuidar, también tenemos pues una salud emocional que cuidar, un espíritu que cuidar. Entonces, mientras no aprendamos a conectar de esta forma y entender que las recomendaciones que nos puede dar la nutrióloga, la doctora del podcast, la chava de Instagram, quien sea, no van a ser ni cerca de atinadas, o sea, nos pueden servir como una guía. Y yo siempre digo, yo las recomendaciones que doy funcionan como una guía, pero al final quien está con nosotros 24/7 somos nosotros mismos. Entonces, nosotros en realidad nos convertimos o nos podemos convertir en los expertos en nuestro propio cuerpo. Y creo que pues ese en realidad es el trabajo, ¿no? O sea, decir, ok, yo tengo las riendas de mi alimentación, tengo toda esta información que a lo mejor me sirve, que a lo mejor puedo tomar desde un lugar consciente, pero esa es la clave, o sea, tomarlo desde un lugar consciente y no desde un lugar de, no, la pasta, no puede ser, la pasta está prohibida y la pasta me va a matar y la pasta es lo que me está enfermando, etcétera, etcétera, sino se trata de decisiones, o sea, todos los días tomamos millones de decisiones, con la comida no es la excepción. Y creo que es empoderarte de alguna forma, si se puede usar esa palabra, como para que tú seas capaz de tomar decisiones más conscientes, o sea, evaluando todo el panorama, porque a veces la mejor decisión va a ser comerte la pasta, la boloñesa, y a veces la mejor decisión va a ser comerte la ensalada, pero eso
no lo decide ni la doctora de Instagram, ni el experto en nutrición de donde sea. O sea, eso lo decides tú en cada momento porque tú estás viviendo en tu propio cuerpo, tú estás viviendo en tu propia mente, en tus propias emociones. Entonces, pues bueno, a veces siento que tener tanta información, yo siempre digo que es como tener muchísimo ruido mental que no nos está permitiendo pues tomar decisiones más conscientes en cada momento y decir, ok, me voy a comer la pasta, yo sé que a lo mejor pues la pasta va a tener cierto efecto en mi glucosa o lo que sea, pero la voy a disfrutar muchísimo, o incluso puede ser que digas, ah, mira, pues me voy a pedir una ensalada antes y después me voy a comer la pasta y esto va a ayudar a mi glucosa y así, ya hiciste como con la información que tenías, la manejaste desde un lugar más gentil. Y no fue como desde este lugar de, ay, no puede ser, o sea, la pasta está prohibida y ya todo mi día se arruinó, estoy de malas o estoy a dieta y odio todo, ¿no? Entonces, creo que yo siempre digo, lo primero es cuestionarte cómo te están haciendo sentir las cosas, pero también aprender muchísimo a conectar con nuestro propio cuerpo, a conectar con nuestro propio cuerpo y convertirnos en esos expertos que nosotros somos, pues en nuestro propio cuerpo. ¿Y cómo se logra esto? Pues primero conociéndonos, haciendo consciente cómo nos estamos relacionando hoy en día con la comida, porque pues creo que a veces actuamos muy en automático y estamos tan inundados de tanta información y esto está bien y esto está mal y esto es lo correcto y esto es lo incorrecto y no hagas esto y pero si haces esto, que creo que a veces nos saturamos demasiado. O sea, a veces yo entro a redes sociales y creo que ni me da tiempo de registrar tanta información, de procesarla. Entonces, creo que tener estos momentos de calma como para ir a nosotros mismos, a nuestro interior y conectar con lo que de verdad estamos sintiendo en ese momento, pues puede hacer toda la diferencia. O sea, trabajar en la relación con la comida es identificar cómo están mis patrones de alimentación hoy en día, qué creencias tengo en torno a la comida, cuáles me están sirviendo y cuáles de plano me están haciendo incluso daño, ¿no? Y aprender a manejar toda esta información que tenemos, pues de una forma más gentil, como lo digo, desde un lugar de decir, ok, está padrísimo, tengo aquí la información, pero no estoy dejando que esta información esté tomando las riendas de mi alimentación, ¿no? O sea, sino que, ok, esta información, perdón, es una herramienta que tengo y está padrísimo. O sea, está padre que tengamos el privilegio o el acceso a tanta información y saber y tener más información de nutrición. Y la ciencia, a mí me encanta, la ciencia avanza todo el tiempo y es muy interesante. Sin embargo, creo que todo se tergiversa y todo mundo, o sea, y a veces estamos buscando afuera las respuestas todo el tiempo, cuando lo más importante, o sea, las mejores respuestas te las das tú mismo, te las da tu cuerpo, te las da tu interior, pero el verdadero trabajo, repito, es pues aprender a conectar con tu interior. Yo te diría, pues, hacer bien consciente cómo te estás relacionando hoy en día con la comida, con tu cuerpo, o en general, cómo te estás haciendo sentir tu estilo de vida actualmente, en todo sentido, o sea, tanto emocional como físicamente, porque a lo mejor te das cuenta conectando contigo mismo y haciéndote consciente a la hora de comer, de que hay ciertos alimentos que efectivamente te están cayendo fatal. Pero esto, ¿cómo lo sabes? Vuelvo a lo mismo, conectando contigo mismo, ¿no? Y siendo capaz de decir, híjole, este alimento me está cayendo mal, ¿no? Aunque a lo mejor incluso puede ser un alimento considerado muy saludable, ¿no? Como, no sé, cierta verdura o cualquier alimento que se podría considerar saludable en esta sociedad, pero resulta que tú identificas que te está cayendo pésimo, ¿no? O viceversa, a lo mejor hay un alimento que todo el mundo sataniza y es el diablo y lo peor y jamás lo comas, pero tú identificas que lo comes y te va increíble. Entonces, definitivo, yo creo que como profesional de la salud, yo me veo más bien como una guía, como decirte, ok, mira, ¿qué te parece si probamos por acá? ¿Qué te parece si esto no funciona mucho? Pues le vamos a dar la vuelta por acá, o, ¿no? Como literal como una guía. Pero creo que si tú no te haces responsable de tomar tus propias decisiones desde este lugar conectado, desde este lugar consciente, pues
es complicado, ¿no? Porque si no, entonces solo vamos a estar dejándonos llevar por todas estas reglas externas que toda la vida nos han vendido. Y bueno, para mí eso es la salud. La salud es entendernos como algo integral, entender que es muy compleja, que la salud depende de muchas cosas, pero no toda la salud o nuestra salud está en nuestras manos porque hay factores que no vamos a poder controlar. O sea, está bien, hay que enfocarnos en lo que sí podemos y empezar de a poquito y ponernos metas realistas y decir, ok, trabajo todo el santo día y llego a mi casa a las 10 de la noche, el ejercicio está muy complicado y tengo pacientes que de verdad tienen el burnout al máximo y no pueden hacer ejercicio y cada consulta es como que, ok, otra vez no pude hacer ejercicio y es esta parte. Y yo como nutrióloga ni los voy a regañar, ni les voy a decir cómo te atreviste si el ejercicio es básico y el ejercicio te vas a morir si no haces ejercicio, porque en primera no es ético y en segunda tengo que entender y empatizar y ser consciente de que aunque yo crea que es lo que a mi paciente le conviene, si en ese momento él no está teniendo las herramientas, él no está teniendo la disponibilidad, incluso puede ser más estrés a veces el estar pensando, ay, tengo que hacer ejercicio y no he hecho, y aparte de todo el estrés que le está generando su trabajo, es como este estrés constante de sentir culpa porque no has hecho ejercicio. Entonces, claro que yo como nutrióloga puedo llegar al acuerdo de decir, ok, ¿qué te parece si los fines de semana que estás un poco más tranquilo, empezamos a incluir el ejercicio, ¿no? Pero no desde este lugar de imponer, no desde este lugar de si no haces ejercicio eres el peor paciente y carita triste, sino más bien entender que, bueno, pues la realidad de cada quien es completamente diferente. Entonces, pues bueno, pues creo que como conclusión de este capítulo, pues me gustaría decir que la salud es algo complejo y creo que eso es algo que me gustaría aclarar. Hay mucha información que está saliendo, muchísima información de nutrición, muchísima evidencia científica de lo que funciona, lo que no funciona, etcétera, etcétera. Y creo que está increíble conocerla hasta cierto punto porque, pues bueno, si crees que ya te está causando más una obsesión que algo positivo, pues creo que es poquito rojo y mejor, pues date tus descansos o decir, híjole, ¿cómo me está haciendo sentir todo esto que estoy recibiendo? Y está muy padre, ¿no? Y está increíble tener tanta información de nutrición y está increíble, pues, intentar cuidar tu cuerpo, intentar llevar un estilo de vida lo más saludable que se pueda. Sin embargo, no olvidarnos nunca que la salud es algo complejo, repito, y que no hay salud sin salud mental. Entonces, como seres integrales que somos, como seres complejos, de nada te sirve cuidar tu cuerpo físico y descuidar toda la otra parte espiritual, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esta simplemente es una invitación para cuestionarnos muchísimo lo que vemos en redes sociales como saludable, cuestionarnos mucho que cuando algo sea tan extremista, creo que siempre es bueno dudar. En primera, ¿quién está dando la recomendación? En segunda, ¿aplicará para mí esto? En tercera, ¿qué tanto se puede de alguna forma adaptar a mi realidad esa recomendación? ¿Cómo me haría sentir a mí quitarme ese alimento que esa doctora está satanizando o esa nutrióloga, quien sea? Y qué tan realista lo veo y cómo más bien, yo siempre recomiendo esto en mis consultas. Enfócate en lo que sí puedes hacer y no tanto en lo que tienes que eliminar. O sea, si eres una persona que jamás en la vida mete verduras o muy poquitas o muy rara vez mete verduras o frutas, etcétera, y te quieres ir a hacer una dieta de una doctora que dice que hay que quitar harinas, lácteos, bla, 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 o sea, ¿what? Yo me iría por lo más básico que es, ¿por qué no mejor empiezas a enfocarte en lo que puedes empezar a meter en tu vida para llevar un estilo de vida más saludable sin descuidar jamás, jamás la parte emocional, la parte social? Porque si restringir ciertos alimentos, porque se supone que eso te va a dar muchísima salud, va a ser que no salgas de tu casa o que no puedas ir a un evento, que no puedas ir a un viaje porque ¿qué vas a comer? Pues definitivo hay algo que voltear a ver y hay algo que
no está cuadrando porque estás sacrificando mucho por cuidar tu salud física. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las enfermedades, o sea, todas las enfermedades que me digan, cada vez hay más evidencia que una gran parte pues es por cuestiones emocionales. Vaya, la raíz de muchas enfermedades es por causas emocionales, por causas de estrés, de ansiedad, de todo esto que estamos viviendo, que aparte va en aumento cada vez más. O sea, de por sí la vida está siendo en muchos sentidos complicada y no puede ser que queramos complicárnosla más y más y más, como con esta obsesión de alguna forma, pues con lo saludable, ¿no? O sea, creo que es bien importante eso y bueno, entender que una recomendación que te dice, como hoy subí un post justo, que todo el mundo está hablando de la salud mental, de la salud emocional, pero por otro lado veo muchas cuentas de salud que a pesar de decir, no, es que tienes que cuidar tus emociones y tienes que cuidar tu salud mental, pero no comas gluten, harinas, pan, bla, 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 bla. Es como, Dios mío, o sea, ¿cómo queremos que la gente no tenga estrés cuando está comprobado que las dietas muchas veces, y no en todos los casos, repito, pero en muchos de los casos, pueden ser detonantes de estrés, de ansiedad, incluso de cosas pues mucho peores como trastornos de la conducta alimentaria, que eso sí o sí pues se va a asociar a temas emocionales muy fuertes. Entonces, pues bueno, creo que es muy importante. Creo que este episodio fue un episodio para cuestionar mucho, para cuestionar cómo estamos llevando nuestra salud, y aunque está políticamente aceptado y es políticamente correcto y es incluso como aspiracional el tema de querer ser saludable y despertarte a las 5 de la mañana y comer puras verduras y todo natural y meditar, y creo que hay que hacer un stop y decir, ok, esto ¿está siendo saludable para mí? ¿O cómo puedo empezar de a poquito a hacer cosas que me aporten a mi bienestar y que me tomen en cuenta como un ser integral y no nada más como el deber ser, ¿no? O sea, y recordar esto, que toda esa información a veces ayuda, pero otras más bien se acumula como este ruido mental que no nos deja pensar, no nos deja conectar con en realidad cómo nos estamos sintiendo. Y bueno, pues eso es lo que quería compartirte en este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que estoy en redes sociales como Comer, Sanar, Vivir. Y pues nada, si te gustó este episodio me ayudarías mucho compartiéndolo con alguien que pueda ayudarle. Y pues cualquier duda, escríbeme y yo encantada. Y nos vemos al siguiente.